Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Shalom. Que la paz de Yeshua esté con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Ya estamos listos para este tiempo de estudio bíblico. Tenemos un tema importante que le he pedido al Padre poder entenderlo, que nosotros podamos hoy abrir nuestra mente, nuestro entendimiento a entender. Hay muchas cosas que aún no entendemos, que aún no nos han sido reveladas, porque nosotros como seres humanos somos limitados, tenemos limitaciones, y nunca creo que vamos a saberlo todo, jamás. La palabra de Dios es un universo. La palabra de Dios es algo que está oculto y que vienen revelaciones del Señor a nuestra vida cuando Él quiere o encuentra un corazón dispuesto a entender su palabra. Por eso quiero que busquen la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, que va a ser el texto con el que vamos a estudiar hoy, que habla de una vida con pureza en Cristo Jesús. Que busca en tu Biblia, ¿sí? Tienes que tener ahí tu Biblia, amén. Libro de Efesios 4. Vamos a leer del verso 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítesen de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, griterío, maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como también os ha perdonado a ustedes Cristo. Como Dios también os ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Y estamos viendo este estudio que habla de la pureza que tenemos que tener. Y solamente adquirimos pureza es en Cristo, en Yeshua. En este texto habla en Efesios 4 del 22 al 24. Anótenlo ahí. Quiero que vayan anotando los textos bíblicos para que ustedes estudien y repasen en la casa. Quiero que anoten Efesios 4 del 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévese en el espíritu de vuestra mente. Si tienes la Biblia ahí, subraya: en el espíritu de vuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Leemos Efesios 4 del 22 al 24 otra vez. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévese en el espíritu de vuestra mente, y vístase del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Por eso es necesario que nosotros podamos comprender y entender, ¿sí?,
Es necesario que podamos comprender y entender. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pero no comprendemos, no entendemos que es solamente mediante un verdadero compromiso de pureza. Es solamente cuando me comprometo a tener pureza, es que entonces yo voy a poder estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Que Dios nos ayude a entender y a comprender que solamente mediante un verdadero compromiso de pureza vamos a poder estar en la presencia de Dios. Por eso, purificación, purificar, puro. Antes en la ley de Moisés la purificación era una ceremonia exigida para limpiar o dejar libre de impureza a un ritual con objetos, con sangre, para dejar libres a una persona. Ellos hacían lavamientos, rociamientos, acompañado de religiosidad, ¿verdad? En las leyes de la pureza se consigna sobre todo, por ejemplo, en Levítico 11 y 16. Ahí podemos ver todo lo que ellos hacían, el rito para limpiarse. La impureza ritual había también ahí en Levítico, habla de los alimentos prohibidos, ¿sí? Para que no se enfermen, para cuidar. Por ejemplo, había gente que le tenía enfermedades a la piel, y entonces ellos tenían que ser sacados del campamento, que no tenían que tocar cadáver, no tenían que tener contacto con sangre y otras cosas más. Esa impureza que ellos adquirían a través de esto incapacitaba a la persona para tomar parte en el culto o en la reunión, ¿verdad? Por consiguiente, para entrar en comunión con Dios, ellos no podían entrar en comunión con Dios porque estaban contaminados. Eso era en el antiguo pacto. Eso era en el tiempo del tabernáculo de Moisés. Eran inmundos. Dentro de todo esto aplicaba la idolatría también. Por eso vamos a ver algunos versos que quiero que los anoten con respecto a limpiar. Cuando habla de limpiar, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Crónicas 34, de 3 y 8, vamos a ver que habla de limpiar, ¿sí? Y quiero que nos enfoquemos en esto porque aquí está hablando de limpieza de la ciudad, de algo externo, ¿sí? Entonces vemos que habla de limpiar, por ejemplo, la idolatría. La idolatría era algo que contaminaba al pueblo. Y decía limpiar de la idolatría. La idolatría que había en Judá, en Crónicas 34, 3, 8. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una serie de versículos. Por ejemplo, Salmo 51, 7, 12. Había ofrenda por el pecado. Había ofrenda por expiación de la culpa. Lavarse, enjuagarse, limpiarse, como habla Isaías 4:4. Pero no se trata precisamente de impureza moral, todos estos versículos que les digo. Porque los profetas denunciaron esta última en Isaías 4:4, que era algo tan enérgico, tan fuerte. Y advirtieron al pueblo que la pureza ritual y externa no tiene valor delante de Dios cuando no va acompañada de la pureza moral. Quiero que lo anoten ahí, ¿sí? La pureza ritual y externa no tiene valor delante de Dios cuando no va acompañada de la pureza moral. Les repito, la pureza ritual y externa no tiene valor delante de Dios cuando no va acompañada de la pureza moral. Por eso, esta pureza moral consiste en obedecer los preceptos divinos,
en obedecer esos preceptos que exigen una vida limpia, una vida de misericordia, una vida de justicia, una vida llena del amor a Dios, no del amor de Dios, sino del amor a Dios, de que tú ames a Dios. Y como tú demuestras el amor a Dios es amando a tu prójimo. Amar a Dios es demostrarlo amando a tu prójimo, siendo fiel con Él, siendo fiel con las personas que te rodean, teniendo fidelidad. Nosotros podemos ver a Yeshua que respetó en todo lo esencial, en todos los preceptos de la pureza. Él respetó, amando al Padre, obedeciendo al Padre, entregándose totalmente al Padre. Por eso Él predicó absoluta pureza moral. O sea, la pureza moral consiste en un corazón limpio. La pureza moral consiste en un corazón limpio. Ahora, cuando nosotros logramos tener este corazón limpio, que es lo que tenemos que llegar a ser, hijos de Dios con corazones limpios, porque es lo único que nos va a permitir el acceso a poder ver a Dios, el acceso a poder tener comunión con Él. Es eso, esa pureza moral, o sea, ser limpios de corazón, ser gente sincera, gente transparente, gente de verdad, gente que ama a Dios, gente que ama a su prójimo, gente que valora a su prójimo, gente que respeta. Y nosotros necesitamos purificarnos. Por eso en el nuevo pacto, la verdadera purificación se alcanza a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, nosotros nos volvemos a Dios de verdad con fe. Creemos en Cristo, tenemos fe. Entonces de esta manera nosotros vamos a entrar a una purificación, a una vida santa, a una vida de conversión, a una vida de cambio, a una vida de transformación, porque tenemos al Espíritu Santo, la naturaleza divina dentro de nosotros, tenemos a Yeshua dentro de nosotros. La purificación verdadera, que es la obra del Espíritu Santo, nosotros la vamos a alcanzar. ¿Cuándo? Cuando nos volvemos a Cristo Jesús. Ahí, cuando nos entregamos a Cristo Jesús de verdad, no por religiosidad, sino de verdad con amor, valorando el sacrificio que Él hizo por nosotros en el madero, valorando lo que Yeshua hizo por mí. Por eso escriban ahí, yo valoro lo que Yeshua hizo por mí. Yo lo valoro. Yo creo en el sacrificio que Él hizo por mí. Yo creo que Él derramó su sangre, que Él murió para que yo viva, que Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido, que se hizo maldición para que yo tenga bendición. Yo lo creo. Porque la purificación verdadera es la obra del Espíritu Santo. Y eso se alcanza cuando la persona se vuelve a Dios. ¿Cómo? Creyendo en Cristo Jesús. Creyendo en Cristo Jesús. El que cree en Yeshua, teme a Yeshua. Amén. El que cree en Yeshua, le teme a Yeshua. Y es de esta manera que debemos realizar nuestro mayor esfuerzo por mantener la pureza, por mantener esa pureza en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo me doy cuenta yo que mantengo pureza en mi vida? Por ejemplo, en Proverbios 4:24, ¿verdad? Pureza, pongan ahí como un subtítulo, pureza de mi boca o pureza de mis palabras. Proverbios 4:24. El Señor nos dice, aparta de ti
la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces vamos a ver que aquí hay un punto, ¿verdad? Un punto 1, la pureza de mi boca. Esa es la manera que yo voy a estar guardando mi pureza en todos los aspectos de mi vida. Primero, cuidar lo que hablo con mi boca. Proverbios 4:24, el Señor dice, aparta de ti, aparta. Señor, ayúdame a no hablar mal. No, tú, aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti lo torcido de los labios. Por eso es muy claro que a nuestro Abba, a nuestro papá, le interesa mucho, aún la forma, que la forma de hablar nuestra sea transformada. A él le interesa mucho que cambiemos aún en nuestra forma de hablar, ¿verdad? Por eso Proverbios 10:11 nos enseña que dice, manantial de vida es la boca del justo, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Miren y analicemos este texto. No sé si alguien tenga otra versión y me pueda por favor enviar, ¿sí? De Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo. Cuando tú hablas, estás dando vida. Cuando tú hablas, estás transformando vidas. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Verdad? Miren, ¿qué es un impío? Un impío es aquel que dejó al Señor y se fue tras el mundo. Un impío es aquel que conociendo y comiendo de los manjares del Padre se volvió al vómito. Como dice la palabra, dejó a Dios para volverse al pecado. Ese es un impío. Por eso necesitamos entender que aquí Dios hace diferencia entre la forma de hablar de sus hijos con la forma de hablar de los que no son sus hijos. Por eso dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 10:32, anoten la cita bíblica. Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y nosotros vemos que la palabra de nuestra boca, no debemos de menospreciar lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, que las palabras de nuestra boca son importantes para Dios, de lo que hablamos, cómo nos referimos, cómo tratamos, ¿verdad?, al hablar. Él no quiere que nosotros menospreciemos esto. Por eso, ser limpios en nuestra palabra, en lo que hablamos, en lo que expresamos, es agradable a nuestro Dios. A Él le agrada. Él se agrada de una persona, ¿verdad? Cuando cuida mucho sus palabras, cuando las palabras que habla son de vida, son de edificación. ¿Sí? Son de... Aquí me mandó mi hermana otra versión, dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia, ¿verdad? Entonces, estamos dándonos cuenta de la importancia de cómo hablamos, cómo debemos de hablar, cómo estás hablando, cómo te estás dirigiendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, de qué palabras están saliendo de ti. Por eso, esto es necesario entender, que es importante la palabra que sale de nuestra boca, que nunca debemos menospreciar esto,
Tenemos que ser limpios en nuestra manera de hablar, porque es así como le agradamos al Padre. En Proverbios 18:4 dice, Proverbios 18:4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tenemos que cuidar cómo hablamos, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho cómo nos expresamos. Miren que hay maneras de hablar muchas veces vanagloriosas, altivas, arrogantes. Por ejemplo, Proverbios 27:2 dice, no te alabes a ti mismo. Hay gente que solo vive alabándose, es que yo soy buena, es que yo soy esto, es que yo hice esto, yo. Y no te alabes a ti mismo. ¿Sí? La gloria es de Dios. La gloria es del Señor. Eclesiastés 5:2 dice, no hables apresuradamente. No hables apresuradamente. ¿Qué quiere decir? Piensa antes de hablar. No hables apresuradamente. ¿Sí? Eclesiastés 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca te haga pecar. O sea, ¿qué quiere decir? Que pecamos con nuestra boca cuando hablamos mal, cuando nos dejamos llevar por muchas circunstancias, ira, enojo, blasfemia, etcétera, etcétera. ¿Sí? No dejes que tu boca te haga pecar. Yeshua enseñó que las palabras de nuestra boca pueden contaminar. Escríbelo en tu cuaderno. Las palabras que salen de mi boca me pueden contaminar, me pueden hacer daño. ¿Sí? Porque es como cuando uno come un alimento, ¿verdad? Y le hace daño. Y muchas veces una palabra que sale de la boca, una palabra contaminada que sale de la boca, puede hacer más daño que algún alimento que comamos. Anoten ahí Mateo 15, del 11 al 19. Por eso las instrucciones para los hijos de Dios, estoy hablando a los hijos de Yahweh, a los hijos del Eterno, amén. ¿Sí? Estamos aquí conectados. Ponga ahí, yo soy hijo de Yahweh. ¿Cuántos hijos del Eterno están conectados? Porque las instrucciones son para los hijos de Dios. Aquí en la palabra están las instrucciones para los hijos de Yahweh, para los hijos del Dios vivo. En Efesios 5, 3, 8, del 3 al 8. Quiero que anoten, estas son las instrucciones, anoten ahí, estas son las instrucciones para los hijos de Yahweh. Efesios 5, del 3 al 8. Amén. Tú como hija del Eterno, como hijo del Eterno, estas instrucciones Dios nos ha dejado y debemos leerlas. Son instrucciones claras, son específicas, que los hijos de Dios tienen que saberlas, tienen que leerlas, tienen que releerlas y memorizarlas. Efesios 5, del 3 al 8, Colosenses 3, del 4 al 10. Esto es algo claro. Es algo claro en el sentido que nuestra forma de hablar debe de ser modificada totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? A causa de la presencia de Yeshua en nuestro corazón. Debemos de leer cuidadosamente, debemos de leer detenidamente para poder enfocarnos y entender. ¿Sí? Cuidadosamente. Aquí habla la referencia al uso de nuestra boca y las palabras que decimos, que hablamos.
Por eso Efesios 5:4 nos enseña que debemos ser muy cuidadosos con las expresiones de nuestra boca. ¿Sí? En Efesios 5:4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Esto quiere decir que no debemos, quiere decir algo, o sea, que no debemos decir, las cosas que no debemos decir. Tenemos que tener cuidado con las cosas que no debemos decir, pensar antes de hablar. ¿Sí? ¿Qué no debemos decir? ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Lo que dice la Biblia en Efesios 5, los que tengan ahí su Biblia, Efesios 5, verso 4, dice claramente, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. ¿Sí? Por eso necesitamos ver que cuando nosotros estamos hablando esto, dice el Señor, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Imagínense qué nos está diciendo aquí el Señor. Muchas veces los hijos de Dios se convierten en impíos porque comienzan a hablar de cosas que no convienen, haciendo negocios ilícitos, haciendo truanerías, haciendo cosas indebidas, fornicando con el mundo, idolatrando cualquier cosa y poniendo a un lado a Dios. Dice que no tendrán herencia en el reino del Señor Jesucristo. Por eso nos damos cuenta que el enemigo ha abarcado tanto que en estos días, en estos días que vivimos ahora, el lenguaje se ha degenerado de tal manera, ¿verdad? Por eso les digo que aún nosotros como hijos muchas veces nos vemos envueltos en estas formas de hablar que el mundo maneja. Pero tenemos que recordar que esta no es la voluntad de Dios, que nosotros no debemos de hablar así, que nosotros no debemos de meternos en asuntos donde nuestras palabras se van a corromper. Esa no es la voluntad de Dios. Él quiere que sus hijos hablemos de tal manera que podamos identificarnos como hijos de Dios. Amén. Amén. Si me estoy explicando, escríbanme ahí. Amén. Amén, pastora. ¿Sí? ¿Estamos conectados? ¿Alguna pregunta? Necesitamos un lenguaje kadosh, ¿verdad? Una forma de hablar santa, pura, que nos identifique como hijos del Eterno. Su naturaleza está en nosotros. Necesitamos identificarnos como hijos de Dios. Eso es la voluntad del Padre para nuestra vida. Él quiere que sus hijos hablen de tal manera que esa forma de hablar los identifique, los haga ver como sus hijos. Amén. Puedes poner ahí punto 2, la limpieza de nuestra mente. Tenemos que limpiar nuestra mente para llegar a la pureza, a esa transformación que Dios quiere en nosotros, limpiar nuestra mente. Efesios 4 del 22 al 24. Efesios 4 del 22 al 24. Dice la palabra de Dios, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre. Despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de nuestra mente.
Y para renovar el espíritu de la mente yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito quitarme estas prendas viles, estas prendas sucias, para ponerme otra prenda, que es la pureza. ¿Sí? Por eso la palabra despojarnos indica una acción personal. La palabra despojarnos indica una acción personal, una acción voluntaria. Indica una acción personal, una acción voluntaria en la que nosotros nos quitamos esa prenda de vestir para ponernos otra. ¿Sí? Esta palabra se usa para que podamos entender que no es Dios, Señor, ven, Señor, ayúdame, Señor. O sea, quítate tú, despójate tú de esa manera de vida. Despójate tú. Entrégate totalmente al Señor. Muchas veces hemos visto en el tabernáculo cuando Dios ha quitado esas vestiduras viles y nos ha vestido de vestiduras santas. Porque no podemos entrar sucios a su presencia. Pero el Señor te está mandando a ti que te despojes de esa vieja naturaleza. ¿Sí? Que te saques esas vestiduras y comiences a caminar con vestiduras santas y agradables al Padre. Por eso aquí está hablando el Señor de decisión personal. Yo me decido a cambiar, yo quiero cambiar, yo decido dejar de decir malas palabras, yo he decidido cambiar. Quiero tomar el control. Y entregárselo al Padre, decirle: papá, mira, aquí está mi vida, mi rendición, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Quiero ser transformado, transformada. Otra palabra que vemos aquí que es importante es renovaos, que quiere decir volver a hacer algo nuevo o alguien nuevo, ¿verdad? Renovaos, volver a ser alguien nuevo. Y lo más importante que es esta palabra, renovar, hacer algo nuevo, renovar, hacer algo nuevo. Pero está hablando directamente con la mente, con nuestra mente. Dios quiere renovar nuestra vida, pero también quiere renovar nuestra mente. Porque es en la mente que está la capacidad de pensar. Es en la mente que está la capacidad de pensar. La Biblia dice que de acuerdo a cómo sean nuestros pensamientos, así es nuestro corazón. Proverbios 23:7, anótelo. Proverbios 23:7. De acuerdo a cómo sean tus pensamientos, así es tu corazón. Por eso a nuestro Padre no solamente le interesa nuestro espíritu y nuestro cuerpo y nuestra alma, también quiere reinar en nuestra mente. Él quiere reinar en nuestra mente. Él quiere gobernar nuestra mente. Por eso es el Señor de señores, Rey de reyes, pero muchas veces el Rey de todo menos de nuestra mente. Él quiere reinar en nuestra mente. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Dios quiere gobernar nuestra mente. Él quiere gobernar nuestros pensamientos. Pero usted, no sé, pues se preguntarán, o yo sí me he hecho la pregunta, pero ¿para qué quiere mi Padre, para qué quiere Dios gobernar mi mente? ¿Verdad? ¿Por qué? Dice, no sé si ustedes han leído, pero la palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
falsos testimonios, blasfemias, etc. Entonces el Señor quiere tomar mi mente para poder limpiar mi corazón. Si el Señor puede, o nosotros lo dejamos gobernar nuestra mente, toda nuestra vida va a ser transformada radicalmente y va a ser para nuestro propio bien. Por eso Él quiere tomar el control de nuestros pensamientos, porque hay una relación estrecha entre lo que tiene el corazón con lo que hay en los pensamientos. Hay una relación estrecha. Nuestros pensamientos vienen del corazón. O sea, nuestro corazón produce pensamientos, esos pensamientos. Todo lo negativo, lo malo que llegamos a pensar o a poner en práctica en nuestra vida diaria tiene su origen en nuestro corazón, en nuestra mente. Por esta causa, muchas veces nosotros vemos que sentimos deseos malos. Por eso Satanás siempre va a trabajar en la mente. Quiere trabajar en la mente para que comience luego pueda penetrar el corazón, nuestro corazón. Y entonces así va a lograr que nuestro corazón domine nuestra mente. Nuestra mente y nuestros pensamientos son importantes para Dios. ¿Sí? Si estás anotando ahí, mi mente y mis pensamientos son importantes para Dios. Amén. Sí. Mi mente y mis pensamientos son importantes para Dios. Él quiere que nosotros pensemos bien. Proverbios 15:26. Él quiere que pensemos bien. ¿Ustedes se han dado cuenta que siempre pensamos mal? Siempre pensamos en muerte, en desgracia, en velorios, en ya sepultando a la gente. Todo es tragedia en nuestra mente. Hay muchas cosas que quieren entrar a nuestra mente, pero nosotros no las dejamos entrar. Pensamientos de mal, no van a entrar. Por eso el Señor dice, entrégame tu mente. Señor, toma mis pensamientos y llévalos cautivos a obedecer a Yeshua. Llévalos cautivos a obedecer su palabra. Padre, toma mis pensamientos. Toma mis pensamientos, Señor. Gobierna mis pensamientos. Nuestra mente y nuestros pensamientos son importantes para Dios. Sí, Él no quiere que pensemos mal. Él quiere que pensemos bien. Por eso Filipenses 4:8. Ahí dice los deseos de Dios para nosotros. Por eso dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Pero ¿en qué estás pensando tú? ¿En qué estás pensando? ¿Qué nos manda Dios a pensar? ¿Sí? ¿En qué nos manda a pensar? En lo verdadero. ¿Quién es la verdad y la vida? Es Él. En lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo bueno, en lo agradable, en lo limpio. Pero muchas personas están pensando en el pecado, en la suciedad, en cómo hacer dinero, en cómo hacer esto, y no están pensando en el Dios que puede bendecirlos. Nosotros tenemos la capacidad para saber cuando un pensamiento es malo o es bueno. Cuando un pensamiento dé gloria a Dios o dé la gloria al diablo. Cada uno sabe en su interior y lo puede distinguir. ¿Sí? Cuando un pensamiento es mío o un pensamiento es del maligno. Todos tenemos esa capacidad de pensar.
Tenemos capacidad de pensar en lo que querramos pensar. Por esto Filipenses 4:8 nos dice, si pueden, más bien, usa esta palabra, ¿verdad? Un mandamiento que se puede cumplir a voluntad, en esto piensen, en esto piensen. Está como dando un mandamiento. En esto piensen. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden hacer. Ustedes tienen la capacidad de pensar en qué, en lo justo, en lo bueno, en lo amable, en la vida. Pero ¿por qué piensas en la enfermedad? ¿Por qué piensas que ya se va a morir? ¿Por qué piensas que ya va a venir lo malo? ¿Por qué mejor no piensas en que va a venir lo bueno? En que no va a haber escasez, en que a nada nos va a pasar. Ah, sí, que va a venir el terremoto. Amén, vendrá, pero a mí no me va a pasar nada. Amén o no amén. Que sí, que lo malo está acá, pero a mí no me va a pasar nada. Yo pienso en lo bueno. Tengo a Jesús, Él está al lado mío. Él es mi escudo protector. Él es el que me cerca. En esto pensad. Piensa en lo bueno. Ah, no voy a tener trabajo, me voy a quedar en la nada, no voy a poder, no, yo sí voy a poder. No, yo sí voy a ser bendecido. No, yo sí voy a salir de esto. Yo voy a buscar más de Dios y comienzo a pensar en las cosas buenas. Por eso habla de renovar el pensamiento. Cambia esos pensamientos negativos por pensamientos buenos. Amén. Todo va a estar bien. Por eso necesitamos renovar nuestro pensamiento, renovar, porque siempre estamos pensando en lo malo y en lo negativo. Entonces les pregunto, ¿será pecado? Si Dios manda, está dando una orden de que piensen en lo bueno, que piensen en lo honesto, y nosotros pensamos en todo lo contrario, ¿estaremos pecando, sí o no? ¿Verdad? Por eso necesitamos que nuestra mente esté ligada a Dios, y para ligar nuestra mente, nuestros pensamientos y corazón a Dios, necesitamos su palabra. ¿Cómo yo ligo mi mente a Dios? A través de su palabra. Escríbelo ahí. ¿Cómo yo ligo mis pensamientos a Yeshua? Con su palabra, estudiando su palabra, buscando su palabra, comiendo su palabra, entendiendo su palabra. Su palabra es la que me llena, la que me vincula con el Eterno. Mi mente con Dios, su palabra. Entre más estudiemos la palabra, más llena estará nuestra mente de Dios. Mientras más entre la palabra, nuestra mente estará más llena de Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios es vida. Anótalo ahí. La palabra de Dios es mi vida. La palabra de Dios es la que me vincula a la vida. Si yo no tengo la palabra, no puedo vincularme a la vida. Mis pensamientos están vinculados a la muerte, porque mis pensamientos están fuera de la palabra de Dios, están puestas en la palabra de los hombres, están puestas en la palabra del noticiero, del médico, de lo que ha dicho la gente, pero no está vinculada a la palabra de Dios, porque no la leo, no la escucho, no hay palabra de Dios en mi vida. Y solamente es a través de la palabra de Yahweh que hay vida. ¿Amén o no amén? Porque el que se vincula a la mente de Cristo con la palabra, ¿sí?, es el que va a tener la mente de Cristo, la mente del Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra, es la Torá, es lo que está escrito. Esa es la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo, la tienes ahí llena de polvo, la tienes ahí en una esquina, hasta perdida, no sabes ni dónde está la Biblia. Vas a la iglesia y no pones atención, no te nutres de la palabra que te vincula a la vida. Simplemente estás ahí sentado, perdiendo el tiempo. No, la palabra de Dios es la vida, es Jesús, es la mente de Cristo. Ustedes tienen la mente de Cristo. Por eso tenemos que pensar como Cristo piensa, para poder gobernar nuestros pensamientos. Eso nos llenamos de tantos miedos y temores. La palabra de Dios nos hace limpios espiritualmente.
La palabra de Dios nos limpia espiritualmente. Escríbelo ahí. La palabra de Yeshua me limpia espiritualmente. Hemos sido comprados a precio. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo necesita la palabra. El espíritu, mi espíritu necesita su palabra, porque entonces así estoy completo, tengo la mente de Cristo. Por eso es importante que estudies la palabra de Dios. No te olvides de la palabra de Dios. No te olvides de oírla. No te olvides de leerla. No te olvides de enseñársela a tus hijos. Porque si no hay palabra de Dios, no hay mente de Cristo, no hay vínculo con Dios. ¿Amén o no amén? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí está claro? Ahora entendemos la importancia de lo que es estudiar la palabra de Dios, que necesitamos estar vinculados a la mente de Cristo. Mucha gente piensa que en la cabeza tiene la mente de Cristo. Dice, yo tengo la mente de Cristo. Pero están pensando en todo lo malo, en todo lo de miedo y terrores, cuando no entienden que la mente de Cristo es la palabra. Ahí la tienen, la mente de Cristo. Ustedes tienen la mente de Cristo. Piensen como Cristo piensa. Vean como Cristo ve. Es a través de la palabra que va a haber limpieza para nuestro espíritu. Es donde Dios va a tomar el control de nuestro cuerpo, de nuestro ser, a través de la palabra. Él le ha dicho vida cuando un hombre dijo muerte. Entonces, ¿a quién estás vinculado? ¿Al que te dijo muerte o al que te dice vida? Si tú estás vinculado al Eterno, entonces vas a tener vida, porque me he unido a su palabra. Está su mente en mí. Esa mente le da vida a mi cuerpo, le da vida a mi ser, porque yo creo en esa palabra. Esa palabra es la que está edificando en mí, es la que está vivificando mis células, mi ser, porque aquí en la tierra está su reino y yo estoy dentro de su reino a través de su palabra. Necesitamos más de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Entonces, ustedes tienen la mente de Cristo. Vamos a pensar como Yeshua piensa. Amén. Que Dios me los bendiga. Shalom.